Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto estar aquí, un gusto poder compartir la palabra del Señor, un gusto participar de esta celebración, lo que este día significa para nosotros, para el pueblo de Dios, para la palabra de Dios y para el tiempo que estamos viviendo. Vamos a tener dos presentaciones. En la primera vamos a estar hablando de la historia de la Reforma y en la segunda vamos a ver qué está pasando 500 años después. Si realmente las cosas han cambiado, están un poco mejor o siguen igual. Y vamos a hacer un análisis de nuestro entorno en base a eso. Así que bienvenidos y bienvenida a la palabra del Señor para poder instruirnos también en este día. Estaría de más decir que la historia es importante, ¿cierto? ¿O no es importante? Algunos le sacan el cuerpo a la historia, pero la historia es muy importante. Vamos a ver en esta primera presentación la Reforma hace 500 años. Estamos en el 500 aniversario, 31 de octubre de 1517, es la fecha oficial para este evento. Y cierra el 31 de octubre de este año 2017 la cuenta. Y como dije, estaría de más decir que la historia es importante porque el cristianismo evangélico es histórico. Está basado y fundamentado en la historia de Jesucristo en este libro. No podemos negar ni evadir la historia. La salvación está evidenciada en la historia. Realmente la historia de miles de creyentes, como algunos que vamos a repasar o conocer por primera vez en este día, que por su fe, por su confianza en la palabra y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegaron a hacer lo que hicieron. Esta es la zona, más o menos, donde se llevó a cabo todo. El mapa ha cambiado mucho hace 500 años, pero vamos a ir centrándonos en ciertos lugares, ciertas ciudades específicas donde ocurrieron los eventos más importantes. Quizás la imagen más reconocida que podemos tener en nuestra mente, en nuestro subconsciente incluso podríamos decir, es esta imagen de Lutero clavando las 95 tesis ahí en esa enorme puerta en Wittenberg. Una protesta, un pronunciamiento de la Escritura frente a lo que se estaba impartiendo en ese tiempo, que eran las indulgencias. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por este impacto que Dios pudo hacer a través de estos hombres en esta época de la historia. Así que vamos a estar recorriendo esta época de la historia. Tenemos un día, nadie puede no darse cuenta que tenemos un día para poder recordar este tremendo evento. Muy bien, vamos a comenzar con Martín Lutero y va a ser en ese lugar, Alemania, principalmente en Wittenberg. La infancia de Martín Lutero. El padre de Lutero trabajaba en las minas, era un minero y dicen que tenía un trabajo extra para poder pagar los estudios de su hijo para que pueda ir a la universidad y estudiar Derecho, lo cual no alcanzó a terminar por las circunstancias que vienen después. En 1505, cuando él tenía 22 años, vuelve a su casa y se ve atrapado en una tormenta. Ahí está muy jovencito y se ve atrapado en una tormenta y se protege bajo un árbol, lo primero que encuentra para protegerse en medio de esa tormenta y los rayos. Y él sentía que Dios desataba su ira a través de esa tormenta, de esos eventos que estaban ocurriendo alrededor de él. Y es cuando él grita desde su corazón: ayúdame, Santa Ana. Esa frase ya nos da cuenta de la superstición que se estaba viviendo en ese tiempo, de cómo estos santos protectores, intercesores, habían ocupado el lugar de Jesucristo, incluso del mismo Dios. Así que él sentía que Dios estaba airado,
ayúdame, Santa Ana. Santa Ana era la patrona de los mineros. Cada oficio, al parecer, tiene un santo y ella era para los mineros. Así que él hace un trato para agradar a Dios y dice que si Dios lo ayuda, él se va a hacer un monje. Así que de 1505 a 1517, Lutero va a estar en una lucha profunda en su corazón como un monje novicio. Vuelve locos a sus confesores porque él está muy angustiado interiormente por sus pecados. Tiene una sensibilidad especial a sus pecados y a fallarle a Dios. Él dice una frase: ¿cómo un pecador puede presentarse ante Dios? Cuando lo ordenan sacerdote y él toma el cáliz para ofrecerlo en esa primera misa, él dice: a ti, el Dios viviente y eterno, y comienza a temblar completamente y no puede seguir. Y sale temblando, tiritando, una tremenda vergüenza. Pero esa era su visión de Dios. Un Dios airado, un Dios enojado, un Dios lleno de justicia, un Dios muy lejano a él. Alguna vez le preguntaron: Lutero, ¿tú amas a Dios? Y él dijo: ¿cómo voy a amar a Dios? Así que allí tratan de ayudarlo y lo invitan a estudiar, o lo envían más bien a estudiar teología a la Universidad de Erfurt. Estudia filosofía y teología. Bueno, leyendo un libro de oraciones de un autor que se llama Lombard, tenían que aprender ese libro, tenían que debatirlo, tenían que memorizarlo. Era un libro de oraciones, pero él descubre allí que el problema no era Dios y su justicia, sino que eran los propios pecados del hombre. Y él descubre, por la gracia de Dios, que el problema es que somos, como él lo dijo, pecadores en la raíz. No hay nada que uno pueda hacer para solucionar eso. Y la salvación, la ayuda, debe venir de afuera. Y así iban aumentando sus conocimientos en la profundización de la palabra, y se daba cuenta de que nadie o nada de lo que él pudiera hacer podría ayudarle, que ninguna cantidad de penitencia servía para su conciencia atormentada, mucho menos las indulgencias. Bueno, él se titula y lo envían a Roma, puesto que el monasterio donde él estudiaba necesitaba renovar sus permisos. Entonces va a Roma con la esperanza de sus amigos de que pueda animarse llegando a esa ciudad, pero cuando llega a Roma sus ideales se desmoronan completamente. Roma es un desastre total. La idolatría, la anarquía, la inmoralidad, las prostitutas eclesiásticas, y es lo que él ve en ese lugar. Dice la historia que llega a este lugar, que es un lugar real hoy día, es una fotografía de ahora. La escalera santa, así se llama actualmente, la escalera santa es de mármol, tiene 28 peldaños, hay que subirla de rodillas. Actualmente se encuentra frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Y es donde él sube estos escalones, se llaman los escalones de Pilato, donde el Señor Jesús subió y donde supuestamente ahí estaba el sudor del Señor Jesucristo y las gotas de sangre. De hecho, tuvieron que recubrirlo con madera para poder conservarla por tanto tiempo. En esa fotografía, si alcanzan a ver un puntito, es un orificio que hicieron donde se supone se ve una gota de la sangre del Señor. Entonces hay que subir de rodillas rezando para librarse del purgatorio. Y de repente dice que él iba subiendo de rodillas y haciendo sus oraciones y se detiene. Y se pone de pie y dice: ¿quién sabe si todo esto es cierto? ¿Quién puede asegurar que eso sea cierto?
Entonces vuelve, desilusionado, regresa y lo envían a enseñar teología. Su confesor dice, vamos a enviarle a enseñar teología. Y es así como llega él a Wittenberg, esta ciudad. En ese tiempo Felipe el Sabio era quien administraba eso y quería competir con otras universidades como París, Oxford, y trae los mejores docentes. Y allí Lutero conferenciaba sobre estos libros de la Biblia, los Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, tremendos libros. Y él se sumerge por 4 años en el estudio y la enseñanza de estos libros. Pero estos libros no solamente van a cambiar su teología, van a cambiar completamente su vida y la noción de la verdad. Bueno, con la venta de indulgencias que trae este señor llamado Tetzel para construir la Basílica de San Pedro y todo esto, ¿cierto? Las indulgencias son como perdones para no permanecer tanto tiempo ahí en el purgatorio antes de entrar al cielo. Y Lutero reacciona a esto porque ve que ninguna, como hemos dicho antes, ninguna obra que haga el ser humano, mucho menos penitencias u oraciones, pueden esas indulgencias perdonar sus pecados. Y Lutero reacciona y piensa en un plan de ataque que comenzará con las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Y él avanza con esas tesis y las clava en la puerta de Wittenberg, y su enfoque es directo sobre este tema de las indulgencias. En su debate con Roma, el Papa dice, miren, estas son las divagaciones de un alemán borracho. Pensará diferente cuando llegue a estar sobrio. El problema es que Lutero nunca llegó a estar más sobrio de lo que estaba. Así que escribe otros tratados, recibe una excomunión, etcétera, y quema ese decreto, y fue su respuesta al papado. Miren, aquí es la iglesia de Wittenberg actualmente, es como se ve, ustedes pueden encontrar más imágenes de ello, pero ahí un poco más de cerca y a la izquierda se ven las puertas que en un incendio se quemaron y se construyeron de nuevo de bronce, y ahí están talladas las 95 tesis en esas puertas actualmente. Es un lugar turístico de atracción. Ahí al lado derecho podemos ver una escalera que llamamos aquí de caracol, y en la parte alta está el púlpito, el lugar donde Lutero se paraba para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Fíjense que arriba de las puertas está la cruz de Cristo y hay 2 personas, una a la derecha y a la izquierda. A la izquierda está el mismo Lutero con la traducción que él hizo de la Biblia al alemán, y al lado derecho está Melanchthon, su compañero, sosteniendo en su mano la Confesión de Habsburgo, que es la primera declaración doctrinal, diríamos, de las doctrinas que en ese tiempo la Iglesia había descubierto. Bueno, después de esto viene la famosa dieta de Worms. Una dieta no es otra cosa que una asamblea legislativa, no tiene nada que ver con comida, así se llamaban, la dieta de Worms. Entonces, aquí ocurre el enfrentamiento final, cuando es obligado a retractarse de sus escritos y cuando pronuncia esas célebres palabras: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no puedo hacer ninguna otra cosa, Dios me ayude. Él no se iba a retractar de sus convicciones, no se iba a retractar de lo que Dios había puesto en su corazón a través del estudio y la meditación de la palabra. Y esta frase selló la separación de Lutero de Roma. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo hacer ninguna otra cosa. Dios me ayude. Este es el castillo de Warburg. Este es el lugar donde Lutero hace la traducción de la Biblia al alemán. Fíjense, esto es muy interesante cómo Dios preparó todo el terreno, porque justo un año antes, en 1516, un
señor llamado Erasmo de Rotterdam había publicado el texto en griego un año antes de las 95 tesis. Y no es una coincidencia cómo Dios estaba trabajando en este ambiente de ese tiempo. Así que Lutero va a publicar, después de las 95 tesis, un documento que se llama la Ekplana. Es nada menos que la explicación de las 95 tesis. Ese documento refleja cómo él estudió el texto griego y cómo llegó a ciertas convicciones. El texto que usaba el catolicismo romano, que algunos usaban porque muchos, incluso sacerdotes, eran analfabetos, la Biblia prácticamente no se conocía, pero los que llegaban a conocerla usaban esa traducción, la Vulgata. Y donde nuestras Biblias dicen arrepentimiento en los evangelios, en la Vulgata decía penitentia agite, hacer penitencia. Fíjense, esta es la corrupción más grande que llevó al error y mucha gente al infierno mismo. Porque no es lo mismo hacer una penitencia que arrepentirse. Hacer penitencia es una obra que yo hago, sean 100 Padre Nuestros, Ave María, es algo que yo hago para merecer el perdón. Pero el arrepentimiento bíblico es realmente todo lo contrario. Es confiar en la misericordia de Dios, es tener un profundo dolor por haber pecado y arrepentirse, volverse de ese mal camino. Lutero vio en el texto griego que algo estaba mal, muy mal, y comienzan así a surgir estas verdades de la palabra de Dios. Así que Lutero traduce al alemán todo el Nuevo Testamento en solo 6 semanas. 6 semanas, mes y medio. Un gran trabajo hizo en este castillo. Ahí hay un ejemplar de la Biblia de Lutero. Es un gran intelectual, un gran hombre de Dios, un gran hombre que Dios usó para su gloria. La palabra de Dios, al alcance de todos, al alcance de cada persona que quisiera acercarse a la palabra de Dios y poder leerla y entenderla en su propio idioma. Avancemos un poco. Número 2, vamos a conocer, si no lo conocían, se llama Ulrich Zwinglio o Zwingli. Bueno, distintos idiomas pueden haber variantes, pero Zwinglio, vamos a recorrer un poquitito la vida de Zwinglio. Aquí estamos en Suiza, es el punto allí para ubicarse, y en ese lugar se puede observar una gran catedral, allí con 2 columnas, es la catedral de Großmünster. Al lado de un río que se llama Limago está esta catedral. Zwinglio predicó en esta catedral, fue el pastor del pueblo en ese lugar, y al lado de esa iglesia, no sé si alcanzan a ver un arbolito frente a la iglesia, está esta estatua, ese monumento que se levantó a Zwinglio para conmemorar su vida y su obra. Ahí se ve un poco más de cerca y él está sosteniendo en sus manos una Biblia y una espada. Él es prácticamente un héroe de esta ciudad. Este monumento destaca esas 2 cosas, la espada y la palabra del Señor. Pero antes de su llegada a Zúrich, en Suiza, él era estudiante en esta ciudad. Todas las ciudades de Suiza son extremadamente hermosas y esta es la ciudad de Basilea. Allí en la esquina entre Alemania, Suiza y Francia se encuentra ese lugar. Allí conoce a Erasmo, quien publicó el Nuevo Testamento en griego. Tuvieron mucha interacción, dicen algunos autores. Algunos creen que trabajaron juntos tipografiando el texto griego, una gran labor, mucho trabajo allí involucrado. Zwinglio estuvo allí entre los años 1514 y 1516
como estudiante en ese lugar. Y ese año fue el que se publicó el Nuevo Testamento griego. Oficiaba él misas en un lugar donde había un acantilado que tenía la apariencia de María, de la Virgen María. Era el rostro. Algunos dicen que ocurrían incluso milagros ahí. Y él hacía misas ahí en ese lugar a los peregrinos que llegaban ahí buscando indulgencia. Durante su estancia en su cuarto, en segundo piso de su casa, él devoraba el texto griego de Erasmo. Lo estudiaba en profundidad. Llegó a hacer su propia copia de las epístolas del apóstol Pablo, realmente metido en la palabra de Dios. Y en 1518 él escucha de una posibilidad de trabajo en Grossmünster y se queda con el trabajo. Cuando llega a predicar a ese lugar en 1519, él comienza allí en Mateo 1:1 y así va a partir su predicación de la palabra de Dios en ese lugar. Ahí está la iglesia y él estudiando fervientemente la palabra de Dios. Esos cuadros son antiguos y reflejan esos momentos que se vivieron en la historia. Oh, ¿y eso? Alguien se metió en mi presentación. No es un error, aunque no lo crean. Miren, la reforma en Alemania comienza con 95 tesis. En Suiza, con un asado de salchichas. ¿Se lo podrían imaginar? Eso es lo que pasa. Algo verdaderamente notable comenzó a descubrir este hombre estudiando la palabra de Dios, que muchas cosas que le fueron enseñadas no estaban en las Escrituras, porque él investigaba en la palabra de Dios y veía que muchas cosas que él escuchó, que le dijeron que tuvo que aprender, no se encontraban en la palabra de Dios. Y eso va a tener consecuencias profundas. Y aunque parezca increíble, la reforma en Suiza comienza con un momento así. Le gustaba en ese tiempo comer juntos, como a lo mejor en muchas iglesias nuestras. Pero el detalle de esta situación es que ellos lo hicieron el viernes de Cuaresma. ¿Sabe lo que significa comer carne el viernes de Cuaresma? Eso es lo que estaban haciendo. Y dicen algunos que el mismo Zwinglio estaba ahí con los implementos haciendo esta barbacoa de salchichas. ¿Quiénes estaban allí? Algunos nombres: Conrad Grebel, un sacerdote que sería uno de los fundadores y líderes del movimiento anabaptista. Estaba Christopher Frostschauer, que era el impresor en la ciudad de Zúrich. Era una persona importante con recursos, influencia y poder. Y estaban ahí, todos ellos y otros, en esta cena de salchichas. ¿Sabe qué pasó? El domingo siguiente, después de ese viernes que lo pasaron muy bien, sirviéndose ahí una buena salchichada, él predica un sermón titulado La elección y la libertad de los alimentos. Miren qué título, no sé si tendría buena nota ese título hoy día, pero es lo que él puso a su sermón, la elección y la libertad de los alimentos. Y el argumento era bien simple: la Cuaresma no es bíblica, no es bíblica, es lo que él enseñó. Entre otras cosas, él va a decir: he leído todo el Nuevo Testamento y también lo he leído en griego y no veo la Cuaresma por ninguna parte. Mire, la escritura y la verdad de la palabra fue liberando a los reformadores y a las congregaciones de ese tiempo de este tipo de instituciones o costumbres que no estaban en la palabra de Dios. En estos años, Zwinglio, como vimos antes, permitió que la palabra echara raíces profundas en su vida y en la de su congregación, y comenzaron a darse cuenta, leyendo, estudiando la palabra, predicando la palabra, de las añadiduras del catolicismo romano.
La iglesia de ese tiempo realmente no estaba mostrando el evangelio puro de Cristo, sino que tradiciones extra bíblicas. Predica otro sermón que se llama La libertad de los sacerdotes para casarse. Así es su sermón. Otro reglamento que no está en la palabra de Dios. Justamente Timoteo dice que los obispos deben ser maridos de una mujer. Así que es lo que estaba pasando. Había un consejo en ese tiempo que gobernaba la ciudad y una estructura también en la iglesia, y hubo disputas, dos principales vamos a mencionar, entre Zwinglio y otros pastores con la iglesia católico romana. Y Zwinglio ganó esa discusión con las escrituras de su lado y hacen una votación en la ciudad. Y la ciudad decide por votación ser una ciudad reformada. Bueno, se ve un efecto en las ciudades, van cayendo como si fuera un dominó una tras otra bajo la influencia del Evangelio y de la palabra de Dios. Pero en ese lugar hubo un tiempo de una fase, podríamos llamarla radical. Vemos en esa imagen cómo están bajando, sacando los cuadros, la iconografía, los santos, y los están quemando, están destruyendo todo este tipo de cosas. Y la frase era que no querían ni una distracción para el Evangelio. Y fue su conducta por varios años, esta reacción radical. Aquí hay 3 personas más que están destruyendo, derribando más bien una imagen de un crucifijo, y esas 3 personas estuvieron ahí con las salchichas. Así que tienen estas reacciones radicales al catolicismo. Hay una segunda disputa que se llama el Coloquio de Marburgo, donde se reúnen Zwinglio y Lutero, que han mantenido correspondencia durante un tiempo, y Lutero ha publicado sus ideas sobre la cena del Señor, esto de la transubstanciación y esos temas. Y se reúnen en este concilio, en este coloquio, para hablar de varios temas, para ponerse de acuerdo. El avance no solo del catolicismo romano, sino del Islam, que estaba entrando también en Europa, hizo que se pusieran o trataran de ponerse de acuerdo para tener una sola voz. De todos los temas allí tratados, de 14 temas, estuvieron de acuerdo en casi todo, menos en uno. Bueno, aquí está la guerra, una batalla de Kapell en 1530, y Zwinglio muere en la guerra donde él estaba ejerciendo como capellán. Los hechos de Zwinglio estableció una escuela llamada Prophetzai. El plan de estudio era el examen del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Prácticamente se estudiaba un capítulo al día en esos idiomas, y era el sistema que tenía de enseñanza. Toda la Biblia, esa sería la escuela de Zwinglio. No es un detalle menor estudiar la Biblia completa para los siervos de Dios, los que van a ser predicadores de la palabra, capítulo a capítulo. Esa universidad llega a llamarse la Universidad del Pastor. La Biblia tiene 1189 capítulos. Si se estudia un capítulo diario más o menos por 8 meses, era un buen programa para el ICAT, ¿cierto? En 4 años se estudia completamente la Biblia, y eso nomás se estudiaba. De ahí el Señor hacía lo demás. No digo que no haya que estudiar otras materias, por favor, por si acaso. Yo mismo enseño otras materias. Pero era posible estudiar la Biblia completa. Pero ese sello del ministerio de Zwinglio, relacionado con la gracia del Señor, con la no imposición de tradiciones humanas para tratar de ser más santo, para tratar de ganar la gracia y la misericordia de Dios. Realmente la enseñanza de la palabra, la predicación de la gracia del Señor liberó de mucho yugo del catolicismo a la iglesia en ese tiempo. Seguimos más adelante, vamos a hablar de Jane Grey. ¿La conocen? Tenía que haber una mujer en la Reforma.
Y está ahí con una razón y un motivo, y yo creo que la desconocemos totalmente. Pero es un tremendo baluarte de los héroes de la fe que vivió en los 1500 en Inglaterra. Ahora, Jane Grey, algunos pensaron en los X-Men, pero no tiene nada que ver con X-Men. Jane Grey, una ferviente cristiana, tremenda mujer. Fue reina y es conocido como la reina de los 9 días. ¿Alguien no ha oído eso? La reina de los 9 días. Hay unas 3 películas que andan por ahí circulando y reflejan en parte la historia de esta mujer. Entre 1509, hay que hacer un poco de historia de Inglaterra, y 1547 en Inglaterra reinó este señor que se llama Enrique VIII. Y en 1534, más o menos a la mitad de su reino, declaró el acta de supremacía. ¿Qué es el acta de supremacía? Él quería divorciarse de su esposa, que está ahí, Catalina de Aragón, escándalo hoy en la corte inglesa, y era el Papa que daba esos permisos de nulidad, y no se lo querían dar. Así que él decidió cortar con Roma. Ya el catolicismo no va a ser la religión de Estado, sino el anglicanismo. Y por esa situación, mire cómo van las cosas, 95 tesis, unas salchichas y ahora una nulidad. Como el Señor actúa ahí en la ciudad de Londres, Inglaterra. Entonces, esta acta de supremacía corta con el catolicismo romano y comienza la iglesia anglicana. Así que este hombre, Enrique VIII, tuvo solamente hijas. Y cuando alguien quiere el varoncito, ¿cierto? Se pone a buscar el varoncito. Y nacen 2 hijas más, qué sé yo, puede pasar eso. Pero ¿sabe lo que hizo él? En vez de buscar el varoncito, buscó más esposas. Ahí están sus esposas, se anuló de la primera, no pudo tener el varón que buscaba por un tiempo, pero por fin nació quien llegó a llamarse Eduardo VI. Murió muy joven, por problemas de su salud, era muy enfermizo, así que no duró mucho. A continuación, en la línea de gobierno, ahí podemos ver una genealogía, por aquí a la izquierda está María, la María I, y por el lado derecho ahí de la pantalla van a ver a Jane, Lady Jane o Jane Grey. María es una católica romana hasta la médula, realmente, como decimos en Chile, pechoña total. Y eso va a tener su efecto. Todo el mundo en ese momento va a entrar en pánico y se desatan esfuerzos para poner a otra persona en el lugar. No querían un católico, una católica en este caso, y volver otra vez a lo de antes. Entonces hablan con Eduardo VI, que está en la cama, ya falleciendo por su enfermedad, alcanzó a reinar muy poquitito, y hacen que él enmiende el decreto donde Enrique había puesto la sucesión de reyes. Y Eduardo hace la corrección para poner a Juana Grey o Jane, y al lado derecho está un ejemplar de la carta donde está la corrección que él hace. Y esa fue su voluntad, y es como Jane Grey va a llegar a ser la reina por 9 días. Muy poco duró su tiempo. Jane nunca tuvo el suficiente apoyo ni siquiera de los protestantes en ese tiempo, y su reino dura muy poco y es enviada a la cárcel, tristemente a la cárcel. Cuando María toma el reino, María la católica, que los protestantes de ese tiempo le pusieron María la sanguinaria. ¿Cómo sería de mala? Ella participó mucho en la persecución de los creyentes en ese tiempo.
Esa es la Torre de Londres. Se alcanza algo a divisar, y a ese lugar fue enviada Lady Jane Grey, la Torre de Londres. No sé si han visto fotografías, pero ahí se alcanza a divisar el río Támesis y el puente de las torres, de las 4 torres. Y aquí abajito se ve la zona donde está la famosa Torre de Londres. Desde el año 1100 más o menos, ese castillo se usó como una prisión y personajes muy importantes llegaron ahí. Era una prisión especial. Allí llegaron clérigos, reyes, aristócratas. Era una prisión especial. Incluso tenía patios, la gente podía caminar y recorrer, pero recluida siempre. Allí fue llevada Jane Grey, escuche, a los 16 años, muy jovencita, y fue martirizada a los 17 años. A los 17. Y el propósito fue rescatarla de la herejía del protestantismo. Ese fue el propósito de María, la sanguinaria. Entonces María envió para rescatarla de la herejía del protestantismo nada menos que a su arzobispo, para convencerla. Y hay este diálogo entre Jane y el doctor Feckenham, un debate muy interesante ahí en ese lugar. Ella, como dijimos, es una ferviente cristiana, una preciosa hija de la Reforma, así la han llamado, por su testimonio de fe, principalmente su testimonio de fe. Y está este diálogo entre este arzobispo y Jane Grey. Tengo todo el documento que está registrado, conservado, y tomamos algunas cosas de este diálogo porque es muy interesante. Dice la pregunta, y él comienza con la pregunta que se le hace a los herejes acerca de los sacramentos. Le pregunta a ella, ¿cuántos son? Ella responde, 2, el bautismo y la cena del Señor. Y Feckenham dice, no, hay 7, es la posición de la Iglesia Católica Romana. Y ella dice, ¿en cuál escritura encuentras eso? Tremenda pregunta, y lo dejó, como decimos nosotros, pillo, no supo qué responder, qué decir. Bueno, él dice, bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Oigan cómo ella se defiende. Ella está sola en ese lugar, nadie la está aconsejando, lleva varios meses en prisión y está literalmente en un juicio por su vida. Él dice, ¿tú apoyas tu fe en esos autores, hablando de Lutero y los otros, que dicen y desdicen que son un soplo y no das crédito a lo que dice la Iglesia Católica? Y ella con mucha determinación contesta, no, yo baso mi fe en la palabra de Dios y no en la Iglesia. Su fe va a estar fundamentada en la palabra de Dios, porque si la Iglesia es buena, debe ser juzgada por la palabra de Dios y no la palabra de Dios por la Iglesia. Y digo que es una iglesia malvada y no la esposa de Cristo, sino la esposa del diablo que altera la cena del Señor. Y a esa iglesia Dios agregará plagas. Y voy a creer en esa iglesia, su iglesia. Dios no lo permita, dice ella. Feckenham arremete y pregunta, ¿nada más se requiere de un cristiano que creer en Dios? Sí, dice ella, con todo el corazón y el alma y la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Y va a decir, como dijo Pablo, solo la fe es la que justifica. Feckenham pregunta, ¿por qué Pablo dice, si todo lo que tengo es fe y no tengo amor, no soy nada? Ella dice, sí, es cierto, pero ¿cómo puedo amar a quien no conozco y cómo puedo confiar en aquel que no amo? Fe y amor van de la mano y ese amor está comprendido en la fe. Feckenham pregunta, ¿pero cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Ella responde, amar es alimentar a los hambrientos, cubrir a los desnudos, dar de beber a los sedientos, hacer a otros como a nosotros mismos. Y él piensa que ya la ha atrapado.
Entonces es necesario hacer buenas obras para la salvación, ¿no? Pregunta él. Y ella dice, no, es suficiente solo creer. Afirma que la salvación es solo por fe. Solo la fe en la sangre de Jesucristo, afirma ella, nos puede salvar. Nada más. Hay muchas cosas más. Es muy interesante el debate porque él le dice que el pan y el vino son el verdadero cuerpo y la sangre de Jesús. Y ella responde algo así, pero ¿cómo va a ser lo mismo? Entonces el Señor Jesús tenía dos cuerpos, uno el que se comieron los discípulos en la cena y otro el que fue clavado en la cruz. Fíjense qué buen argumento. Una fe tremenda basada en la palabra de Dios. Bueno, les cuento algo del trasfondo de esta mujer. Ahí la vemos inclinada estudiando la palabra de Dios. ¿Saben que ella se autoenseñó griego para poder leer la escritura en el idioma original? Se autoenseñó griego y después que aprendió a leer en griego escribió una carta a Bullinger, que fue el sucesor de Zwinglio en Zúrich. Cuando muere Zwinglio entra Bullinger y le escribe así: ya aprendí griego y estoy teniendo dificultades para aprender hebreo por mi propia cuenta. ¿Puede usted aconsejarme cuál es la mejor manera de estudiar hebreo? Y sabe que esa carta la escribe cuando tiene 14 años. Y la pregunta sería, ¿qué está haciendo un joven de 14 años en este tiempo? Es fácil apuntar, ¿cierto? Así que pregunto, ¿qué estaba haciendo usted a los 14 años? Parece que era otra mentalidad. Pero, hermanos, ella va a ser ejecutada por su fe. Su fe. Y ella va a decir, ante Dios y ante ustedes, está enfrentando la muerte, le van a cortar la cabeza. Dice, ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos ustedes sean testigos de que yo muero como una verdadera mujer cristiana y que espero sean salvos por medio nada menos que de la misericordia de Dios en los méritos de la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Tremenda declaración. Seguro nosotros estaríamos llorando sin poder articular palabras. Ella estaba quieta, serena, su fe muy fuerte y firme, confiada en la palabra de Dios y en lo que Dios había hecho por ella. De hecho, cuando muere, alcanza a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué interesante, mujer. Allí se puede ver un hacha y el lugar donde se hacían esas ejecuciones, eso está en un museo. Y ella se venda su vista y es ejecutada por su fe, por creer al Evangelio y a la palabra de Dios. Juan Calvino, veamos un poco de la vida de Juan Calvino, un resumen. Mire, a ver si usted desearía esta vida, un resumen así bien apretado. Esto va a ocurrir ahora en Suiza también, pero en la ciudad de Ginebra. Ahí hay varias cifras, 3 años, 8 meses, 9 días, 2 años, 9 años, 50 años, 55 años. Ese es un resumen de su vida. En esa fotografía se ve como enfermo, como demacrado, en casi todos sus retratos sale así, pero aquí lo van a entender. Su madre muere cuando él tiene 3 años de vida. Mire, entra renuentemente al ministerio, trabaja y vive en tierra extranjera, no en su propia tierra. No le pagaron los primeros 8 meses de su pastorado. Al inicio de su ministerio le da un dolor de muelas, una infección de encías que lo dejó 9 días en cama. Pasó 2 años de conflictos en su iglesia y al final lo echan de la iglesia por votación. Su primer hijo muere,
Su esposa siempre está postrada en cama enferma y a los 9 años de matrimonio muere su esposa. A sus 50 años sufre de gota y lucha con parásitos intestinales y le da tuberculosis. Con todo el dolor de su enfermedad lo tienen que cargar para llevarlo al púlpito a predicar y así de vuelta a su casa. Muere a los 55 años con mucho dolor. Esta es la vida de Calvino, en resumen. Solamente para decirle que estos héroes de la fe eran personas normales, con luchas, con pruebas, eran personas reales con altibajos y pruebas y enfermedades en su vida. Igual a nosotros. Él nace en esta ciudad de Noyon, en Francia, en 1509. Él es francés en realidad, hace su ministerio en Suiza. En 1509, más o menos cuando Lutero está terminando sus estudios, va a la Universidad de París y cuando termina desecha la posibilidad del ministerio y se involucra como profesor de humanidades. Termina una maestría, escribe un libro, pero aplica su vida durante ese tiempo a conocer la palabra de Dios. Las ideas de la Reforma habían llegado a París y a través de su compañero de cuarto con quien compartía, se familiariza con Lutero y comienza a leer los escritos de la Reforma, que le comienzan a mostrar otra realidad. Él llega a decir que había sido atraído a Dios, que él había cambiado, que Dios había cambiado su corazón. Más o menos en 1534 es su conversión al Evangelio. ¿Y sabe qué? En 1535 lleva un año de convertido, tiene recién 25 años y él escribe este documento que conocemos como las instituciones. Un año de convertido. Es un pequeño volumen, un resumen, diríamos, de doctrina. Él escribe la primera, diríamos, teología sistemática. Esta primera edición fue muy breve y le fue agregando y sumando hasta que hoy día tenemos las instituciones en 2 volúmenes. Alguien dijo jocosamente, menos mal que murió, porque si sigue agregando no habría terminado nunca de ampliarlas y enriquecerlas. Así que esa primera edición, él la firma con el seudónimo de Martinus Lucianus. Martinus en honor a Martín Lutero, y Lucianus es un cambio de letras, las mismas letras de su apellido, Calvinus. Bueno, Valera hace una traducción de esas instituciones. Él aplica sus habilidades intelectuales y su determinación para convertirse en un joven reformador. Él quiere llegar a Estrasburgo desde París y el camino recto no lo podía hacer por causa de una guerra y tiene que darse la vuelta hacia el sur y pasar por Ginebra, que es el lugar donde él hace ministerio. Pasa por Ginebra y allí se encuentra con este señor que se llama Farel, que es un reformador y predicador francés, y él aloja esa noche para seguir rumbo, y Farel piensa que Calvino es la persona idónea para establecer la iglesia de Ginebra. Y le dice, si te vas de aquí, las maldiciones de Dios van a caer sobre tu vida. Es como una amenaza. Mire cómo va la Reforma. 95 tesis, salchicha, nulidad, una amenaza, una maldición casi. Pero yo no sé, no creo que haya él sido supersticioso, pero si escuchó esas palabras de Farel, le dio algo de peso, lo pensó, y él se queda allí y una noche se transforma en 2 años. El Evangelio comienza a enraizarse en el corazón de Calvino y en su congregación y comienza esta transformación. Él organizó por distritos, esa era su idea, su plan de organizar por distritos la zona, poner pastores cada 50 personas, nada más que eso, para poder atenderlas más directamente. Pero el consejo de la ciudad no les
no les gustó eso y así que finalmente votan y lo sacan de la iglesia. Y ahí sigue Estrasburgo, escribe un comentario en ese lugar, se casa y en 1541 las cosas andan mal y lo vuelven a buscar y vuelve a hacer su ministerio en Ginebra hasta que muere. En esa imagen, o esas 4 personas, en la mano izquierda al final tenemos a Farel, el que sigue es Calvino, representados en esta obra. Un sello característico de Calvino y de su enseñanza, aunque no lo crean, no era la doctrina de la predestinación como creen algunos, sino que la doctrina, el sello característico de su enseñanza era nuestra unión con Cristo. En eso distinguía la obra de Juan Calvino. Cómo estamos unidos al Señor Jesucristo, cómo nos convertimos en herederos juntamente con Él. Y sin duda, la obra de Cristo y su unión con Él fue lo que le dio esta fuerza a este hombre para, a pesar del sufrimiento y todas las limitaciones, hacer las cosas que hizo. Creó la compañía de los pastores, y los capacita y los envía, predicó, dio muchas charlas, extendió, como dijimos, las instituciones, gestionó, fíjense, un movimiento misionero. 2000 franceses se capacitan en Ginebra y son enviados de vuelta a Francia a plantar iglesias clandestinas en ese tiempo. En 1550 se envían misioneros a Brasil. Ginebra además recibe un montón de refugiados en sus casas. Esto está de moda entre nosotros, pero ya lo vivían en esos tiempos. Refugiados principalmente escoceses. Los joyeros que fabricaban imágenes, íconos y crucifijos. Calvino dice, ¿y por qué no fabrican relojes mejor? ¿Conocen los relojes suizos? Entonces llegan estos refugiados escoceses huyendo de María la Sanguinaria y los creyentes comienzan a agrandar sus casas. Construyen segundos pisos hasta 4 pisos. Y llega por esta persecución de María John Knox a Ginebra, que es el padre de la Reforma escocesa y el fundador también de los presbiterianos. Y él llega a decir, esta es la escuela perfecta para el carácter de Jesucristo. Y él pretende aplicar ese mismo modelo en Escocia. Calvino escribió mucha correspondencia con príncipes, ministros que le pedían consejo y fue un tremendo hombre, un sello, ¿cierto?, en lo que es esto de las creencias y las prácticas que separan al cristianismo evangélico del catolicismo romano. Ahí está Calvino, rodeado de sus amigos, muriendo el 27 de mayo de 1564. Vamos a ver un poco de los puritanos, ahí en la llegada famosa a Estados Unidos, a las costas de Estados Unidos. El puritanismo es el movimiento de la Reforma, es un movimiento radical que pretende purificar a la Iglesia. En los siglos XVI y XVII, a la Iglesia de Inglaterra todavía mantenía los resabios del catolicismo papal que habían quedado incrustados en esa iglesia tras el ascenso al trono de Isabel. Durante el siglo XVI, un sector importante de la Iglesia de Inglaterra sentía que la ruptura definitiva con la Iglesia católica no se había terminado de producir. Mucha de la liturgia y de las creencias eran muy similares aún. Por otro lado, el anglicanismo estaba demasiado cómodo y próximo al poder real inglés, obediente a sus decisiones, así que estaba un poco restringido. Y es que nace este grupo que conocemos como los puritanos. Algunos nombres conocidos: John Knox, que ya hablamos de algo de él; John Owen, deberían leer sus libros, están en línea; Richard Baxter, Flevel, William Bates, Matthew Henry, seguramente lo conocen por su comentario; Oliver Cromwell, Juan Bunyan, del siglo XVI, este hombre que estuvo 12 años en la cárcel y que escribe ese maravilloso libro, El progreso del peregrino.
Poquitito de historia nomás para meternos en el ambiente. La Reforma llega a Gran Bretaña, ya sabemos cómo, en 1532, cuando Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica. Quitó al Papa y se puso él, no sé si fue mejor. No hay en ese tiempo una reforma profunda. Realmente no hubo una revisión en la teología ni nada de eso. Pero cuando murió él, todo quedó en espera, con Eduardo, su hijo, con Lady Jane, pero cuando María asciende al trono, todo regresa, todo va de reversa nuevamente. Por las persecuciones de esta mujer, y vuelvo al castillo, porque mire esta foto de frente, pero en la parte baja había una puerta, y el río ha subido y ha tapado un poco, pero se alcanza a ver eso. Ahí dice la puerta de la entrada de los traidores. En ese lugar, por persecuciones de esta mujer, fueron llevados muchos pastores protestantes, muchos de entre los puritanos fueron traídos a esta torre y nunca más muchos de ellos volvieron a ver la luz. Pero después de ella viene Isabel. Isabel está muy preocupada de cosas políticas, así que la religión no le da mucha importancia, pero promulga en 1560 las llamadas leyes de conformidad, que decían que la práctica religiosa se debía conformar a la Iglesia de Inglaterra. Bueno, los puritanos fueron los no conformistas, no estuvieron de acuerdo con ello, y en la calle el término como burla hacia ellos fueron así llamados los puritanos. Después viene Jacobo, el King James y la Biblia de 1611. Él era de Escocia y él estableció algunos patrones que violentaban un poco las convicciones estrictas que tenían los puritanos. Así que los puritanos huyen de eso, se van a Holanda, allá parece que no les gustan los zapatos de madera y se vuelven de ahí, y es que viajan a las costas de Estados Unidos. Ahí vemos, se ve en el fondo el barco, el Mayflower, famoso. En 1620 llegan a las costas de Estados Unidos a fundar o a colonizar lo que se llama la Nueva Inglaterra. De ahí tenemos nosotros esta práctica de la acción de gracias, de allá, la gratitud que ellos mostraron al llegar a la nueva tierra. Miren, la Reforma dejó mucho legado impreso. Aquí está lo que se llama el Catecismo de Lutero, que era una exposición, o más bien una exposición concisa del Evangelio, de los fundamentos de la doctrina. Y se hacían estos catecismos para poder tener todo ahí muy concentrado y muy bien documentado con la palabra de Dios. Lutero escribió uno en 1527 para enseñar la doctrina cristiana, porque él muy visionario pensó: si no enseñamos a la próxima generación, nuestros esfuerzos no van a servir para nada. Qué visión, ¿no? Esa visión deberíamos tener hoy día, cómo está cambiando nuestro mundo. Si no enseñamos a la próxima generación, los esfuerzos que podamos o hayamos hecho no van a tener mucho valor. Así que él compone este catecismo mayor, como se llama, para los pastores, y un catecismo menor para gente más sencilla. Años después se compone este catecismo de Heidelberg, que se llama en 1563. Discípulos de Calvino y Melanchthon lo redactan, y la gran pregunta en este catecismo era: ¿cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? Y era: yo no me pertenezco sino en cuerpo y alma a mi Salvador Jesucristo, Él ha pagado por mis pecados. Esa era la respuesta a esa gran pregunta. Aquí estamos en la abadía de Westminster, y en 1640 se convoca a muchos teólogos, muchas personas, principalmente del presbiterianismo, pero también traen a los puritanos para poder componer este documento que se llama Los Estándares de Westminster. Así se llama. Es una confesión de fe más un catecismo mayor y menor y un directorio de
adoración pública. Y la pregunta principal que dicen algunos historiadores que plantearon los puritanos fue esta pregunta. Ahí está en inglés, pero aquí una edición mucho más moderna. Los estándares de Westminster, ustedes lo pueden encontrar, leer en línea. Esta es la pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Hay muchas preguntas que podríamos poner, pero la primera que ponen es esa. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta fue: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. El propósito principal, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Esto es lo que ha sido llamado la más bella articulación del propósito del hombre en esta tierra. La famosa frase en latín, soli deo gloria. Se ve algo del pulso, del latir, del corazón de los puritanos en esta pregunta: ¿cuál es el fin principal? La gloria de Dios. Estamos 130 años en este punto después de la Reforma, en 1647, y la Reforma ha llegado a su plena madurez. Terminamos. ¿Sabe lo que ha estado pasando aquí? Les he hablado de 5 personajes. ¿Ya saben lo que pasa? Parece que no. Son las 5 solas reflejadas en la vida de cada uno de estos personajes que hemos visto. Lutero, solo escritura, ¿cierto? La palabra de Dios, la traducción de la palabra de Dios. Tenemos a Zwinglio, solo la gracia de Dios. Se puede comer carne el fin de Semana Santa, no se hagan problema. La gracia de Dios que libera de lo que son estas supersticiones. Después tuvimos a Jane Grey, Lady Jane Grey. ¿Cuál era la característica de ella? Su fe inquebrantable en la obra del Señor Jesucristo. Solo la fe. Tenemos a Calvino. ¿Cuál es la característica de su vida? Cristo, solus Cristo y su identificación con Él. Tenemos por último a los puritanos y soli deo gloria. Hermanos, esta es una estructura de un edificio. Está la palabra de Dios, la escritura como base. La palabra latina sola gracia, sola fe, significa esa palabra solo o solamente la escritura. Y esa es la base de esta construcción, fíjense. Hay una columna sobre la escritura que es la sola gracia de Dios. Ese día que Zwinglio predica, abre la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 28 y lee allí donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Fue la predicación de él para establecer que es la gracia de Dios, no lo que nosotros hacemos, no la religiosidad que podamos practicar, solo la gracia de Dios es que nos trae la salvación. Cristo es el que lleva la carga, la mayor carga, que son nuestros pecados. Él las llevó en la cruz. No tenemos que depender de nada más, sino de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios. Fuimos salvos, dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Solo por su gracia es que tenemos salvación. Y nos mantenemos salvos solo por su gracia. La salvación y la santificación, solo por la gracia del Señor. Tenemos una segunda columna sobre la Escritura y acompaña la gracia para la salvación, que es solo la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es la segunda columna que describe el Evangelio. Solo la fe que triunfa
sobre cualquier cosa que podamos estar viendo, como en Jane, en Juana Grey. Los últimos días de su vida en la cárcel los pasa llenos de confianza en su Señor Jesucristo, regocijándose, como escribió ahí en su Biblia que legó a su hermana, porque el Señor estaba con ella. No es simplemente fuerza de voluntad, es una fe inquebrantable en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tiene que ser por fe para que sea por gracia. Así que el justo, como dice la palabra, por su fe vivirá. Tercera columna, solo Jesucristo, solo Cristo. El teólogo de la unión con Cristo, no de la predestinación. Así que búsquenlo para leer de esto. La única razón por que recibimos estas bendiciones y las bendiciones que estamos disfrutando ahora de estar aquí, en este lugar, escuchando, esperamos un cielo nuevo, esperamos un cuerpo glorificado, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, y todo eso es porque estamos unidos a Cristo, y porque Él vive, nosotros también viviremos. La palabra dice también en Efesios, Él nos hizo aceptos en el amado. Estamos profundamente identificados con Él, de tal manera que podemos estar ante Dios por la sola obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo salva, no hay fuera de Él salvación. Cristo hizo dos cosas que nadie más puede hacer y nadie más pudo hacer ni nadie más hará, que es vivir una vida en obediencia perfecta a Dios, porque Él era sin pecado. Y en segundo lugar, morir en la cruz por nuestros pecados. Eso nadie lo podía hacer. Por eso es que necesitamos a Cristo y solo a Cristo. Y nadie, ninguna religión puede hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. El propósito es Él. Colosenses 1:18, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. El techo de esta construcción es solo a Dios la gloria. Basada en la Escritura, todas estas verdades, estos pilares de la gracia, la fe y Cristo, todo esto para la gloria de Dios. Todas las salvaciones de Dios, todo lo anterior lo hace Dios al darnos la verdad de su palabra, la gracia de su buena voluntad, la fe salvadora y a Jesucristo su Hijo perfecto, sin pecado. Entonces podemos decir, todo es para la gloria de Dios. Lutero destacaba ese Salmo 115, versículo 1, que dice que a tu nombre sea dada gloria. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria. Estudiando la palabra de Dios, enseñándola por muchos años, me doy cuenta que el propósito de la Escritura y el tema ni siquiera es la salvación nuestra. Estamos muy centrados en nosotros. No es la historia del hombre y cómo Dios interviene. Todo este libro está diseñado para que nos demos cuenta que todo es para su gloria. Cuando estudiaba el libro de Ezequiel, todo el libro, la gloria de Dios. Estamos enseñando Apocalipsis, todo el libro tiene que ver con la gloria. Y sabe que el concepto de gloria está grabado en su mente y usted no se ha dado cuenta, porque sabemos un montón de versículos que hablan de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero hay que traerlo a la vida. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la nueva Jerusalén, el cielo, allí donde vamos a estar con el Señor, no había necesidad de luz porque la gloria de Dios iluminaba todo. Toda la Biblia, el plan de salvación y lo que Dios va a hacer en el hombre, siempre va a reflejar la gloria de Dios. Necesitamos rescatar esto porque todo el día vivimos para la gloria nuestra. Estamos centrados en nosotros, estamos completamente vueltos a nosotros. Y eso es pecado. Nuestra mirada debe estar en Él. Y el mundo nos ha
vuelto hacia nosotros y nuestra vida y nuestra comodidad. Por eso, hermanos, la iglesia no va a poder prevalecer. Lo va a hacer en el fondo porque todo es de Él, todo lo hace Dios. Pero la iglesia va a prevalecer proclamando, sosteniendo y viviendo estas verdades, estas 5 solas. Por eso es relevante celebrar 500 años de la Reforma, para volver a rescatar estas verdades, para proclamarlas, traerlas a la mente, pero como vimos en estos 5 ejemplos de vida, vivirla y predicarla con la ayuda del Señor. 500 años para recordar, pero 5 razones para celebrar. Las 5 solas de la gracia, la misericordia y el evangelio revelado de Dios.